Los gobiernos de Frondizi, Guido e Ilia marcaron un periodo de gran importancia en la historia argentina, caracterizado por cambios políticos, económicos y sociales significativos. Estos tres presidentes gobernaron en momentos de crisis y desafío, y cada uno dejó un legado particular en la historia del país. El gobierno de Arturo Frondizi se extendió desde 1958 hasta 1962. Se destacó por su enfoque en la modernización y el desarrollo económico de Argentina. Frondizi implementó políticas que buscaban promover la industrialización y la apertura del comercio internacional. El gobierno de José María Guido, que asumió la presidencia en 1962, en un contexto de crisis política y económica, se caracterizó por la polarización y la falta de estabilidad. Guido enfrentó desafíos internos en el ejército y una creciente oposición política, lo que dificultó su capacidad para resolver los problemas económicos y sociales del país. Por su parte, el gobierno de Arturo Illia, que gobernó desde 1963 hasta 1966, se enfrentó a la proscripción militar del peronismo, ya la falta de apoyo de sectores conservantes y, a pesar de estos obstáculos, Illia buscó implementar políticas de desarrollo económico y promover un acuerdo entre los diferentes sectores sociales. Sin embargo, su gobierno se vio debilitado por problemas en el frente sindical y la erosión de su legitimidad. Ideologías políticas y económicas de la primera década postperonista. Luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, Argentina enfrentó un periodo de cambios económicos y políticos. Surgieron diversas teorías económicas y grupos de interés, lo que generó múltiples enfoques económicos en conflicto. El proceso de industrialización había complejizado la estructura económica y social, disminuyendo la influencia de grupos dominantes tradicionales. En cuanto a la teoría económica, el keynesianismo era influyente, pero también había diferencias. Una figura destacada en esta época fue Raúl Prebisch, cuyos trabajos desafiaron las ideas convencionales. Prebisch cuestionó las condiciones comerciales entre países centrales y periféricos, subrayando la desigualdad en la difusión global de la tecnología y la distribución desigual de sus beneficios. Argumentó que la adopción del progreso técnico en la periferia era más lenta de lo necesario para absorber la fuerza laboral y alcanzar un desarrollo tecnológico similar al de los países centrales. Además, señaló que los precios no se comportaban según la teoría neoclásica, lo que llevaba a un deterioro en los términos del intercambio. Dentro del pensamiento neoclásico, había diferencias entre enfoques ortodoxos y neoliberales. Estos últimos promovían la entrada de empresas transnacionales y mantenían salarios reales en crecimiento, con un papel activo del Estado en el desarrollo industrial. La inflación fue un tema clave, con enfoques divergentes. Los ortodoxos la atribuían a la emisión excesiva de dinero, mientras que los neoliberales la veían relacionadas con costos y expectativas. Estas diferencias influyeron en la intervención estatal y en la orientación de la producción y el comercio. Los ortodoxos priorizaban las exportaciones tradicionales, mientras que los neoliberales favorecían la demanda interna y las exportaciones no tradicionales. Finalmente, surgió una corriente desarrollista liderada por figuras como Frondizi, que buscaba una mayor apertura económica y atracción de inversión extranjera sin rechazar por completo el sistema capitalista. El periodo de la Revolución Argentina, encabezado por el presidente Arturo Frondizi, estuvo marcado por una serie de cambios y desafíos, tanto en el ámbito político como económico y sindical. Por un lado, se destacó el intento de integración sindical por parte de Frondizi, levantando restricciones y permitiendo la semi-legalización del peronismo, lo que fortaleció al movimiento sindical y condujo a la formación de la Comisión de los 20. Sin embargo, también se implementaron medidas para controlar la actividad sindical y prohibir la participación política de los sindicatos, así generando tensiones y conflictos con la CGT. En cuanto a la política económica, se adoptaron medidas ortodoxas que buscaban reducir la inflación
y solucionar los desequilibrios del sector externo. Sin embargo, estas medidas tuvieron consecuencias muy graves, como una retracción del consumo y un gran agravamiento de la situación económica. Además, la estructura productiva subdesarrollada y la existencia de un vasto sector estatal improductivo contribuyeron a una inflación estructural que no pudo ser resuelta en el corto plazo. En el ámbito de las relaciones internacionales, Frondizi buscó adaptar la conducta internacional del país a los principios del desarrollo económico, priorizando la integración regional y fortaleciendo los organismos interamericanos. En la década de 1950, lo que hoy en día llamamos la Revolución Cubana, fue dirigida por un grupo revolucionario que estaba al mando de Fidel Castro. Debido a distintas ideas políticas entre el líder revolucionario Fidel y el presidente Fulgencio Batista, los guerrilleros se rebelaron contra este régimen dictatorial. La revolución comenzó el 26 de julio de 1953 con el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El 1 de enero de 1959 el gobierno de Batista fue derrocado y Castro se convirtió en el líder de Cuba. Se tomaron nuevas medidas políticas y económicas, entre ellas la ley de la reforma agraria, que su objetivo era expropiar los latifundios y redistribuir las tierras a campesinos y cooperativas agrícolas. Otros programas que se implementaron fue la educación y atención médica gratuita para todos los ciudadanos cubanos. Debido a esto, Cuba logró grandes estándares en educación y atención médica en comparación con otros países de América Latina. Tuvo un impacto a nivel internacional, desafiando la influencia estadounidense en América Latina y convirtiéndose en un símbolo de lucha en contra del imperialismo. Luego, en 2008, Castro anunció su retiro como presidente del Consejo de Estado debido a problemas de salud. Su hermano Raúl asumió en ese cargo y Fidel quedó como el líder del Partido Comunista de Cuba hasta 2011.